El Consejo del Banco Central acordó por unanimidad establecer un nuevo aumento de la tasa de interés en 75 puntos base, desde el actual 8,25% hasta el 9%. Esta es la mayor alza que sufre la tasa de interés chilena en 23 años. Esta decisión consideró un contexto en el que la inflación mundial y sus perspectivas han seguido subiendo, dando cuenta de aumentos de precios más generalizados y persistentes. Por lo mismo, las entidades bancarias han continuado aumentando sus tasas de interés en todo el mundo. Tal como en el anuncio del alza anterior, el ente del Banco Central reafirmó que las expectativas de crecimiento mundial se han deteriorado ante las condiciones financieras globales y la evolución de la guerra entre Ucrania y Rusia, además del debilitamiento de la economía china, no juegan especialmente a favor. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Recordará usted hace unos 3 años un fiscal que hacía mucho ruido, que sonaba mucho, que estaba en muchos temas muy distintos, de alta connotación pública, Emiliano Arias. En su momento fue, cuando estaba en momentos peak de varias de sus investigaciones, se lo preguntaremos, fue acusado por sus pares, o por uno de sus pares, le hizo una denuncia por corrupción, por hechos de corrupción. Bueno, gran escándalo. Este fiscal que hace tantas investigaciones anticorrupción, resulta que se le acusa de corrupción. Llegó aquí el fenómeno de tantas partes del mundo y tan temido. El nombre propio era Emiliano Arias. Han pasado 3 años y hoy fue absuelto por segunda vez. Entre medio, además, tuvo una absolución de la Corte Suprema porque el fiscal nacional intentó removerlo de su cargo. Está Emiliano Arias esta noche con nosotros. Emiliano, fiscal regional de O'Higgins. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, Mateo. Te agradezco. ¿Se reintegra al trabajo? El día de mañana, muy temprano, regresaré a cumplir mis funciones constitucionales en la región de O'Higgins. La verdad que he estado 3 años imposibilitado de ejercer mis funciones, de modo que tengo muchas ganas de volver a la región, a poder hacer lo que tengo que hacer, perseguir delincuentes, proteger víctimas. ¿Qué fue de las múltiples investigaciones en que usted tenía, bueno, algunas de ellas me imagino muy avanzadas, abrochadas, que se las sacaron de las manos? ¿Qué fue de ellas? Mira, fíjate que eso viene como con la introducción, es casi de manual y ha ocurrido en muchas partes del mundo que fiscales anticorrupción, ¿cómo se sacan? Haciendo la denuncia falsa, o sea, transformando al fiscal anticorrupción en corrupto. Afortunadamente en Chile, en un plazo que yo habría querido mucho más breve, pero no fue así, en 3 años ya se demostró mi total y absoluta inocencia. La acusación es falsa o carente de fundamento. La consecuencia primordial que tuvo esa acusación, que de partida era falsa, o sea, no iba a tener un futuro judicial, y eso lo sabían quienes efectuaron la denuncia, la consecuencia inmediata que era posible prever por parte de quienes hicieron estas denuncias era que me iban a quitar las investigaciones. Hay comunicaciones precisamente entre aquel fiscal y el fiscal nacional de que esa era la consecuencia inmediata, de que me iban a sacar esas investigaciones. ¿Fiscal Moya? Fiscal Moya y el fiscal Abbott. ¿Lo acusó usted? Claro. ¿Y el fiscal Abbott es el superior jerárquico? El superior jerárquico, el fiscal nacional, o sea, quien tiene la autoridad, la potestad disciplinaria, o sea, quien puede suspenderme y quien tiene la facultad también en nuestra ley orgánica constitucional de asignar las investigaciones que tiene un fiscal regional a otro fiscal regional. Pues bien, ese efecto se produjo inmediatamente y ahí todas las investigaciones que tenía bajo mi cargo, como nombrar algunas, el tema de las listas de espera, los casos de encubrimiento en el interior de la Iglesia Católica, y otras más, digamos, de corrupción fueron reasignadas a otros fiscales regionales y estas fueron separadas, que es lo que en definitiva... ¿Desagregadas? Desagregadas y separadas, lo que produce desde ya y por ese solo hecho, primero una demora indiscutible en su tramitación, por cuanto además también se quitó a mi equipo de investigación, no solo a mí, o sea, un equipo nuevo, una demora y la desagregación sin duda produce un debilitamiento, o sea, en investigación penal, y eso está en la ley además, o sea, no se puede desconocer. En investigación penal, para que las investigaciones complejas fructifiquen y lleguen a resultados, se tienen que unir, no se tienen que separar. Es lo que hizo, por ejemplo, Sabachaguán con las investigaciones de financiamiento ilegal de la política, en las que ocurrió lo mismo. Recordemos que cuando asumió el nuevo fiscal nacional, se separaron.
¿Esa Bachaguán las había juntado? Él la había juntado toda en su persona y en aquella época había formado un primer equipo que estaba compuesto por Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y conmigo. Ya, y todos teníamos una misma mano, un mismo control, una misma dirección. Si te fijas que sea el fiscal nacional el que esté a cargo, además tiene una mayor fiscalización. ¿Puede que a un fiscal, alguien le haga una denuncia, a un ciudadano le haga una denuncia, diga, el fiscal es un corrupto? Bueno, puede tener puede generar ruido, pero que lo haga otro fiscal y también participe de esa acusación porque pide la remoción el fiscal nacional. Claro. Primero, me imagino que generará mucho dolor particular que sea un par, pero ¿qué efecto real tiene eso? Ese efecto real es un efecto mediático. Es un efecto mediático que es lo que se buscaba en un primer momento y de lo que se fue sucediendo después con el sinnúmero de investigaciones administrativas, porque no son solo las penales las que fui objeto, sino que este sinnúmero de investigaciones administrativas, lo que yo entiendo que buscaban era que tirara la esponja en un momento determinado, que renunciara, que también están las comunicaciones. ¿Usted la intención, de Moya y Abbott de favorecer a las personas que usted estaba investigando? No sé si favorecer, pero a ver, para tener esa opinión... Usted dice desagregar para que pierda fuerza la acusación que usted tendría, me imagino, relativamente avanzada. Como ciudadanos, los que están viendo en su casa dicen, o sea, este fiscal que mañana se reinicia después de haber sido declarado inocente por segunda vez consecutiva, me está diciendo a mí que Moya y que Abbott, cuando el señor que está aquí al frente los tenía a punto a lo mejor de una formalización, se los quitó. ¿A quién favorece eso? A los que iba a formalizar. Claro. Sí. Así lo entiendo yo, disculpe. Claro. Yo tengo sí, no, por supuesto. No, por eso le digo a aquellos ciudadanos que me están viendo que este fiscal al que miran es bastante responsable y en consecuencia yo no puedo meterme en la mente de ellos, es imposible meterme en la mente de ellos. Pero hay una consecuencia inmediata y esencial que ellos sí tenían en vista en un momento determinado. Y además que la intención, según se manifiestan, según los antecedentes de la investigación, que la que fui objeto, es que esperaban que yo renunciara. Pero yo no renuncié, porque la renuncia, aunque hubiese sido mucho más cómoda para mí, Matías. ¿Para qué querían que renunciara, Emiliano? Porque soy molesto. ¿Pero por qué era molesto? Fui molesto. ¿Molesto de qué? ¿Qué molestaba a usted? ¿Le caía mal? ¿Usted les caía mal? No creo que sea algo tan banal, digamos. Pues, sí. Yo sé, yo es una pregunta ridícula porque no entiendo. ¿En qué les molestaba a usted, a Abbott y al fiscal Moya? ¿En qué les molestaba a usted? En aquello en que se me hizo la denuncia, en la forma en que yo llevaba las investigaciones. Eso ¿Por ser muy mediático? Quizás por ser muy mediático, porque precisamente esa es una de las grandes diferencias que yo tengo con el fiscal nacional. Es un tema de libertad de expresión. Yo creo que la Fiscalía es una institución que debe dar la cara ante la ciudadanía, explicar las razones por las cuales toma una decisión y toma otra. Es la medida que señala la Corte Suprema. La Fiscalía no tiene un control, dice la Corte Suprema, político, por lo tanto debe tener un control y un escrutinio público, por tanto sus autoridades, los fiscales regionales sobre todo, y el fiscal nacional, deben dar razón y explicar el motivo de sus decisiones. Y cuando hay un fracaso, por ejemplo, o cuando hay un éxito, que hablen feliz, y cuando hay un fracaso también, porque cosas como estos fracasos de la Fiscalía en juicio sirven para fortalecer a la misma Fiscalía. En el evento que existe un mea culpa y se mejoren los procesos, por ejemplo, disciplinarios, que en este caso me afectan a mí, pero también a otros muchos funcionarios que es bueno que sean protegidos. Los fiscales que lo acusaron a usted, lo acusaron puntualmente de intervenir en información de la Fiscalía, que usted le habría dado una orden a la secretaria, para que tomara datos de una causa por narcotráfico, y esos datos usted se los entregó a su hermana, porque el afectado era su sobrino. ¿Eso es efectivo? Eso no es efectivo, no. Yo no... En ningún caso de la acusación, ni lo que se acreditó, ni lo que yo reconocí, y lo que fue público, digamos, es que yo haya ingresado a una causa de droga. No, eso no es así. Eso habría sido delito. Y hay muchos casos que se están investigando. ¿Cómo fue para que quede claro? No, esto fue para que quede claro. Se me solicitaron ciertos antecedentes por parte de mi hermana para denunciar a mi sobrino, no para favorecerlo en ningún caso. O sea, se extrajeron ciertos antecedentes de la base de datos que se estimaba el día de hoy por el tribunal que no eran antecedentes secretos. ¿Eso usted lo hizo? ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Y eso es irregular? Desde el día 1. A lo más es una infracción administrativa, pero no es una infracción, como lo ha señalado precisamente la Excelentísima Corte Suprema, al rechazar la remoción, que amerite ese tipo de sanción. Y lo ha señalado precisamente los tribunales que no es siquiera un delito. En consecuencia, acá tú tienes una investigación que lleva más de 3 años con respecto a una pena
que estaba solicitando el Ministerio Público una pena de suspensión de 61 días. En consecuencia, hay una desproporción que es manifiestamente evidente. Su hermana le pidió esos antecedentes de su propio hijo. Sí. Para hacer ella la denuncia contra su hijo. Así es. ¿Y la hizo? Esa denuncia fue hecha, también existe constancia, que fue lo que vio el tribunal, declaró mi cuñado, fue hecha entre OS7, señalando expresamente que tal día, en tal fecha y en tal hora iba a cometer un delito de tráfico de drogas, que no quería ningún beneficio para su hijo y que fuera sancionado, perseguido para que no cometiera delito en el futuro. Eso estaba en el expediente desde el día 1. ¿Eso lo sabía el fiscal Moya y el fiscal Abot al momento de acusarlo a usted? Por supuesto que lo sabían, y también lo sabía durante el desarrollo del juicio el fiscal regional Eugenio Campos, que me llevó a este juicio y estuvimos durante tanto tiempo, el juicio que se anuló, fuimos de nuevo y ahora afortunadamente hay una absolución que ya ahora es firme. Cuando una persona es absuelta por segunda vez en un juicio oral, ya no hay posibilidad de otro juicio oral. Precisamente lo que busca la ley ahí es evitar una persecución desproporcionada eterna y arbitraria y eterna. Usted se reintegra mañana. ¿Tiene ganas de seguir o tiene ganas de limpiar su nombre? ¿Tiene ganas de... Ahora que ya tiene la absolución, ¿va a seguir en la fiscalía o va a dedicarse al ejercicio privado de la profesión? Yo creo que mi nombre está limpio hace bastante tiempo de la Corte Suprema. Desde ahí, desde ese rechazo de la remoción por parte del Pleno, es que ya esta pelea no es por mí. Esta pelea es precisamente para que la institución mejore. Esta pelea es precisamente una forma de visibilizar ciertos defectos de que adolece la Fiscalía, porque fíjate que en mi caso se ven varios de los peores errores o defectos que tiene la Fiscalía actualmente. Investigación excesivamente larga. Personas sujetas a medidas cautelares como una suspensión, cuando la pena probable es mucho menor a aquella. Una fiscalía sin control en el tema administrativo. Precisamente yo creo que puedo aportar desde el interior y espero que me permitan aportar desde el interior, trabajando con mis pares, los otros fiscales regionales, para mejorar esos aspectos. Porque los fracasos de la Fiscalía pueden servir para mejorar en la medida de que se haga una autocrítica, que eso es lo que yo echo de menos. Eso es lo que yo no he visto. He visto una fiscalía que no habla, he visto una fiscalía que está en un ostracismo y he visto una fiscalía que no reconoce errores. En la medida que reconozca errores, la gente va a confiar en la fiscalía. Si la gente confía en la fiscalía, vamos a poder combatir los actuales fenómenos criminales, como son el crimen organizado, por ejemplo. Emiliano, han pasado 3 años. Algunos dicen que ha cambiado la tipología del delito en Chile en estos 3 años. Me imagino que usted no está ajeno a la realidad, la debe seguir a la distancia. ¿Dónde va a poner los énfasis, las miradas, dónde va a poner los focos de la persecución penal a partir de mañana? Los focos de la persecución penal y el crimen organizado, solo uno, el que nos enseña la experiencia, que hubo en Estados Unidos en los años 60, en Italia en los 90, en Colombia, la plata, el dinero. Promover, hacer un llamado a los legisladores que por favor nos entreguen las herramientas legales, las leyes de extinción del dominio. Si el crimen organizado solamente se puede controlar en cierta forma atacando el dinero, quitándole los bienes, con las actuales herramientas legales no las tenemos. Hay una ley de extinción de dominio que está del año 2019, por favor que avance. De extinción de dominio, ¿en qué consiste esto? Esto se utiliza en Colombia bastante, que es una ampliación de que se embargan los bienes, por ejemplo los traficantes. Sí. Se le embargan los bienes no solo aquellos utilizados en la comisión de delito, que podría ser un lavado de dinero, sino que, por ejemplo, todos aquellos bienes de que ellos son dueños y no pueden justificar su legítima adquisición. Okay. ¿Y qué es lo importante ahí? Que se amplía esta figura. Lo importante ahí es que esos bienes luego se destinan a investigación policial. Por ejemplo, esas grandes mansiones de Colombia, los narcotraficantes, son escuelas de formación policial, por ejemplo. Se destinan además a la indemnización de las víctimas. Eso es lo que nos falta. Si esa es la única forma de controlar, está bien mandar muchos policías a un lado, muchos policías al otro, porque es efectivo hacer muchos allanamientos. Pero los traficantes son esencialmente sustituibles. El crimen organizado solamente se puede combatir atacando el dinero. Follow the money. Follow the money. Emiliano Arias, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Fiscal regional de O'Higgins se integra mañana al trabajo. Muchísimas gracias, Timothy. Muy buenas noches. Buenas noches. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con el resumen informativo de este martes y comenzamos con la gira presidencial del presidente Gabriel Boric. En Los Ángeles, el mandatario realiza una serie de actividades, esto previo a su participación en la 9ª Cumbre de las Américas. Este martes se reunió con el alcalde de Los Ángeles y luego con ejecutivos de grandes empresas estadounidenses.
Los Ángeles, capital mundial del cine y del entretenimiento, cuna además de una particular demografía que la hace situarse como una de las ciudades con mayor número de inmigrantes de Estados Unidos, parte de California, estado que en un 95% se ve gravemente afectado por la sequía. Escasez hídrica, preocupación conjunta para el presidente y el alcalde de una ciudad que ha reducido el uso de agua para riego y ha incentivado su racionamiento particular. La sequía y la escasez de agua son desafíos compartidos y estamos listos para trabajar con socios nacionales e internacionales para compartir las mejores prácticas y crear un futuro resiliente para todos. Llevar a nuestro país las mejores prácticas en torno a el uso y el cuidado de este elemento que tan necesario es y que tanta falta nos hace mejor cuidarlo. Aprendizaje que se materializó en la firma del segundo memorándum de esta gira presidencial, que tiene como principal objetivo la participación del mandatario en la Cumbre de las Américas. Es evidente que Estados Unidos ha hecho una propuesta, nosotros estamos bastante cerca de esa propuesta, hemos discutido el documento con ellos y creo de que desde ese punto de vista nosotros vamos a poder por lo menos clarificar cuáles son las posturas que cada uno de los países tiene. El tema es buscar cooperación, ese es el tema esencial. Documento del que por ahora se conocen pocos detalles. Por lo mismo, Chile mira con atención el acuerdo internacional que podría surgir de la 9ª Cumbre de las Américas. Yo espero, y lo que voy a promover en esta cumbre, es que como continente logremos tener una sola voz respecto a estas cosas. Y lo vamos a conversar con el presidente de Colombia, con el presidente de Perú, que nuestras naciones son las que más migración venezolana justamente han recibido durante los últimos años. Y vamos a invitar al resto de los países de América Latina a que nos hagamos cargo en conjunto de este desafío. Tema migratorio que no es casualidad en Los Ángeles, donde según New American Economy, más del 50% de los negocios son liderados por inmigrantes, tema que sigue preocupando en Chile. Las expulsiones se siguen realizando como corresponde. Lo que pasa es que a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación. La migración, solo uno de los temas centrales de la Cumbre de las Américas, escenario en el que además las bilaterales marcarán la agenda del presidente Boric. Una de ellas podría ser con Jair Bolsonaro. No tenemos ninguna reunión hoy día concertada, no la descarto. Es evidente las diferencias que tenemos de principios con el presidente Bolsonaro, pero yo respeto la soberanía del pueblo brasileño. Nosotros hemos presentado el agreement, que se llama la solicitud de aceptación del embajador. Agenda cargada en el segundo día de gira por Norteamérica, primera jornada del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos. Convención Constitucional. Una nueva propuesta de normas transitorias se presentó este martes en busca de alcanzar consensos tanto en la Comisión de Normas Transitorias como en el Pleno de la Convención. Esto tras el doble rechazo del jueves pasado. ¿De qué se trata? Aquí se lo mostramos. Tras retomar las negociaciones por el doble rechazo de las principales normas transitorias claves para el tránsito del antiguo texto a la posible nueva Carta Magna, convencionales de izquierda y centroizquierda ingresaron una segunda nueva propuesta para lograr consensos ante una última oportunidad de llegar al Pleno. 17 páginas, 32 indicaciones que serán votadas este miércoles por la Comisión. Apoyaremos, tanto en la Comisión como en el Pleno, aquellas normas que sabíamos que la izquierda iba a presentar y que le darán cierta continuidad a nuestro país dentro del Estado de Derecho. Hay varias normas que fueron rechazadas en el pleno anterior y que fueron parte de este acuerdo. Una de ellas, los quórum. De acuerdo a la nueva propuesta, los actuales parlamentarios podrán reformar el posible texto constitucional de alcanzar el apoyo de 4/7, equivalente a 89 de los 155 diputados y 29 de los 50 senadores, pero además requerirán de un plebiscito ratificatorio para validar las reformas en materia de sistema político, derechos fundamentales, principios constitucionales, normas sobre reformas y reemplazos a la Constitución, ya señaladas todas antes en el borrador de nueva Constitución. Se agrega ahora aquellas vinculadas a los capítulos de naturaleza y medio ambiente. Si querían efectivamente tener una materia más blindada por el plebiscito o los quórum de los 2/3, eso debieron, a mi juicio, haberlo incorporado dentro de las reglas permanentes y no meter entre gallo y medianoche. En el fondo, lo que no se quiere es que el actual Congreso cambie el régimen de autorizaciones para explotar recursos naturales no renovables, ¿no?
porque existe el temor, yo creo que justificado, de que el actual Congreso pueda estar capturado en sectores importantes por intereses económicos que correspondan precisamente a esas empresas. Si esa explicitación de que naturaleza está dentro de estas partes especiales, debería también ser tema de armonización. Atención, porque esta propuesta establece que de alcanzar los 2/3, es decir, 103 apoyos de los 155 diputados y 33 respaldos de los 50 senadores, el Congreso puede modificar el texto constitucional sin la necesidad de realizar un referéndum. Lo anterior hasta el 2026, porque sería el 11 de marzo de dicho año la fecha escogida para que empiece a regir la Cámara que reemplazaría al Senado, la de las regiones. No es posible entender que continúe el cargo de senador si no existe el Senado. O sea, eso sería tan absurdo como si los convencionales continuáramos con cargo una vez que está extinguida la Convención Constitucional. Esto de dilatar la muerte del Senado es simplemente comprar favores políticos para que su opción tenga mayores posibilidades. El problema, el artículo implica que el mandato de los más de 20 senadores que asumieron en 2022 se acorta a la mitad, y eso es precisamente lo que molesta a los parlamentarios. Cuando a la ciudadanía se le convoca bajo determinadas normas del juego a pronunciarse en las urnas, creemos que la voz del pueblo debe ser respetada. Esto era algo que podía ocurrir en el minuto que éramos elegidos, que colocábamos nuestro nombre a disposición. No es ninguna sorpresa. Fue la voluntad popular que se expresó hace un par de meses atrás. Y lo razonable es que eso se respete, pero obviamente esa es la opinión que creo que tenemos la mayoría de los senadores. Senadores a los que se les permitiría postular al nuevo Congreso en caso de aprobarse la indicación este miércoles en la comisión y el próximo 14 de junio por el Pleno. Normas transitorias claves que corren contra el tiempo en busca de consensos para ser parte del borrador de nueva Constitución. Y dos senadores, un senador y una senadora de la Democracia Cristiana presentaron un proyecto de reforma constitucional para bajar el quórum máximo de la actual Carta Magna. La UDI, Renovación Nacional y Evópoli anunciaron ya su apoyo a esta iniciativa. Esto se da luego que el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, señalara que si se rechazara el borrador de la nueva Constitución en el plebiscito de salida el 4 de septiembre, muchas de las reformas del actual gobierno no se podrían llevar adelante. Ante esto, los senadores de la ADC, Jimena Rincón y Matías Walker, presentaron este proyecto de reforma constitucional. ¿Cuál es el motivo? Aseguran que la rebaja del quórum va a evitar que se argumente que no es posible llevar a cabo una agenda de transformaciones profundas y que en caso de que no se llegara a aprobar la propuesta de nueva Constitución, esto va a facilitar construir las mayorías necesarias para seguir con el proceso. Y como hay incerteza de lo que va a pasar el 4 de septiembre, porque no sabemos si la ciudadanía se va a inclinar por una u otra alternativa, nosotros queremos señalar que cuando hay voluntad, cuando hay convicción, se puede avanzar. Vamos a sumar a esa indicación, a esa reforma constitucional y vamos a proponer también hacia adelante, ojalá en un acuerdo amplio político, a tratar de darle estabilidad al país. Y esa estabilidad, qué duda cabe, ya lo señaló la ciudadanía en la primera votación plebiscitaria, implica también dotar al país de una nueva Constitución. Hubiese gustado que hace muchos años atrás se hubiese bajado el quórum a los 4/7, ¿no? Tanto bajar estos 4/7 me parece impresentable a esta altura, porque esto no tiene que ver con la convención. Esto tiene que ver con la ratificación que va a realizar el pueblo de Chile. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Vamos a tomar contacto con Francisco Chaparro, que nos cuenta las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones en materia policial que han ocurrido esta última jornada, comenzando con un gigantesco incendio ocurrido en la comuna de La Pintana. Los quiero dejar con imagen en directo de lo que está haciendo la labor de personal de bomberos trabajando aquí, ya removiendo los distintos escombros. Situación que comenzó cerca de la medianoche, cuando personal de bomberos de la zona sur de la región metropolitana son alertados por fuego en unas viviendas aquí en calle Tocornal. De inmediato los distintos voluntarios se dirigieron hasta este punto de la comuna para poder controlar esta gigantesca emergencia.
Eso sí, lo que nos podían comentar algunos vecinos es que estuvo bastante tardía la labor de personal de bomberos, ya que no tenían acceso a los grifos, ya que es una calle que está bastante larga y que hay bastante división entre los distintos puntos de abastecimiento para así poder controlar el fuego, y debido a este retraso es que 3 viviendas quedaron completamente destruidas por el avance de las llamas. Lo que también nos podían comentar distintos voluntarios es que hay una persona, una civil lesionada, la cual estaba conectada a respiración mecánica al interior de su vivienda y que tuvo que ser trasladada por personal de emergencia hasta un recinto asistencial. Además, 2 voluntarios de bomberos resultaron con lesiones de distinta consideración mientras estaban realizando todas las labores para así poder controlar esta emergencia. De momento continúa la labor por parte de personal de bomberos. Continúa cerrada esta calle mientras se están realizando toda la remoción de escombros, ver si es que alguna otra persona resultó lesionada y así también esclarecer el origen del fuego. De momento se está manejando la teoría de que se debería alguna falla eléctrica al interior de una de estas viviendas y que esto provocó que se iniciara el fuego, que finalmente destruyó 3 viviendas por completo. Tenemos algunas declaraciones por parte de personal de bomberos, las revisamos de inmediato. Recibimos la alarma en la central de alarma de nosotros y salió despachado los carros de primera intervención, y al llegar al lugar se dieron cuenta que era un fuego estructural en varias casas habitación. Hasta el momento me están informando que son 3 viviendas afectadas. ¿Civiles afectados? Un civil, y tengo 2 bomberos lesionados que fueron trasladados a la mutual de Alameda. Revisamos otras informaciones, los trasladamos ahora hasta la comuna de Maipú porque un hombre fue víctima de un violento portonazo, todo esto en la zona del estacionamiento del acceso vehicular del Mall Arauco Maipú. Situación que ocurre a eso de las 23 horas cuando este hombre estaba esperando a uno de sus hijos que saliera del trabajo, y es por eso que se estaciona en la salida de acceso vehicular, y es ahí donde detrás de él se estaciona un vehículo blanco del cual descienden al menos 3 delincuentes portando distintas armas de fuego, con las cuales comienzan a golpear la ventana del vehículo en donde se estaba trasladando este hombre, y al verse ya superado por el nivel de violencia con el que actuaron estos asaltantes, entrega su vehículo sin oponer mayor resistencia. Eso sí, un funcionario de Carabineros, quien estaba de civil en esos momentos, se percata de esta situación y se dispone a ayudar a la víctima, presentándose como un funcionario policial y sacando su arma de servicio, con la cual percutó al menos 2 disparos para así poder repeler este asalto. Lo que nos podía comentar personal policial es que finalmente los delincuentes logran su cometido y escapan en el vehículo en el cual se movilizaban, y además el de la víctima. De momento se desconoce si es que alguno de los asaltantes recibió algún impacto de bala, ya que no quedaron personas tendidas en el suelo en el sitio del suceso, y además no ha ingresado ninguna persona con algún impacto balístico en ningún centro asistencial de la comuna. Tenemos algunas declaraciones, más antecedentes que nos puede entregar la víctima y también personal policial. Revisamos parte de esas declaraciones. Señala que llega un vehículo del cual no recuerda mayores antecedentes, del cual descienden aproximadamente 2 individuos, los cuales proceden a intimidarlo con armamento al parecer de fuego. Instantes en que un funcionario de Carabineros se encontraba en el paradero, se percata de la situación, manifestando a viva voz a los individuos que era funcionario de Carabineros. Instante en que los individuos lo apuntan con una pistola, conforme lo declarado por el personal que se encontraba en el lugar, procediendo el funcionario a efectuar disparos con la finalidad de repeler lo que es el ataque del individuo, de lo cual al momento no se mantienen lesionados. Revisamos otras informaciones, nos trasladamos ahora hasta la comuna de Las Condes para contarle de una lamentable situación protagonizada por el humorista Iván Arenas, quien da vida al reconocido personaje El Profesor Rosa, ya que se vio involucrado en un accidente de tránsito luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Hecho ocurrido en la avenida Colón con los Dominicos, en el sector de la Rotonda de Atenas, cuando Iván estaba dirigiéndose hasta su domicilio luego de haber estado compartiendo con su equipo de trabajo una reunión en un bar donde consumieron distintas bebidas alcohólicas, y cuando ya iba camino a su domicilio es que ocurre esta colisión cuando el conductor
impacta a otro vehículo, terminando con algunos daños en la parte frontal de su automóvil, y de inmediato al lugar tuvo que llegar personal de emergencia y también de carabineros para poder controlar esta situación. Sorprendiendo a Iván Arenas para luego ser trasladado hasta la 47 comisaría de los Dominicos, donde se constataron las distintas lesiones y también se realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó 1.48 gramos de alcohol por litro de alcohol en la sangre, lo que pudo comprobar que en el momento en el que se produce este accidente estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, horas más tarde, el profesor Rosa fue liberado de la unidad policial. Eso sí, quedó apercibido mientras se está realizando toda la investigación por parte de personal de carabineros, con el fin de poder esclarecer la dinámica de lo ocurrido y ver la responsabilidad que tuvo al momento de protagonizar este accidente. Afortunadamente, ni él ni el otro conductor involucrado en este accidente resultaron con algún tipo de lesión luego de esta colisión en la que se vio involucrado el humorista Iván Arenas. Francisco Chaparro, muchas gracias por este informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. El Banco Central repitió la dosis. Con la idea de frenar la inflación, nuevamente subió la tasa de interés ahora hasta 9%. Este es el nivel más alto desde el año 1998. El aumento en el costo de la vida ha golpeado con fuerza los sueldos de los chilenos. Sí, tenía un presupuesto y ya eso no me alcanza. Bueno, yo primera vez que veo una alza tan grande, que afecta al bolsillo. Uno tiene que esforzarse el doble ahora para poder conseguir las cosas básicas como uno para poder vivir. Cada vez más difícil, y el problema es que los sueldos tampoco están subiendo acorde a lo que está subiendo todo en general. Los sueldos, las pensiones no alcanzan para nada. Es el duro golpe de la inflación en las familias chilenas, alzas históricas en los precios que impactan los bolsillos y los sueldos. Según el INE, las remuneraciones subieron un 8% en abril. El problema es que la inflación creció mucho más. Se reduce el poder adquisitivo a un nivel que no se veía en Chile desde 1994. Es decir, hoy día, con el mismo salario, compramos una menor cantidad de bienes y servicios. Alta inflación que busca contener el Banco Central. Por eso que en su reunión de política monetaria repitió la dosis y nuevamente subió la tasa de interés, ahora hasta 9%, el nivel más alto desde 1998. Y es probable que información más reciente le haya sugerido al Banco Central de que la desaceleración de la economía viene más rápido de lo que venía sucediendo previamente. Por lo tanto, si bien él subió la tasa, la dosis que aplicó, una dosis inferior, digamos, probablemente movió por ese tema. Tasa de política monetaria, un concepto que hasta hace poco era desconocido para gran parte de los chilenos, pero que ha tomado importancia. Afecta a los bolsillos, sobre todo cuando el presupuesto no alcanza para todo el mes. Una medida que busca controlar la inflación y desincentivar el consumo. En resumen, encarecer el endeudamiento. Siempre hay que recordar que el Banco Central adopta sus decisiones de política monetaria con una meta de inflación de mediano plazo, una meta a 2 años plazo, no depende de la inflación mes a mes. La gran pregunta es si seguirá subiendo la tasa de interés en los próximos meses. Al menos los expertos no tienen dudas. No creo que se vaya a estacionar mientras no haya señales claras que la trayectoria de inflación va a ir bajando. Yo creo que no nos podemos confiar. Nuestras proyecciones están apuntando de que si la inflación finalmente se mantiene, es muy probable que veamos un incremento en la tasa durante este año, incluso un 10,5%. La economía ha retrocedido a una velocidad menor a lo esperado, dijo el Banco Central, que seguirá subiendo la tasa de interés buscando contener la inflación. Momento de hacer una pausa en las noticias. Son las 2 de la mañana con 14 minutos. Siga nuestra sintonía, ya volvemos. ...24horas.cl. Volvemos a nuestro portal de noticias a medianoche con nuestro portal de noticias 24horas.cl para contarles que la delegación presidencial de la región metropolitana declaró alerta ambiental preventiva para hoy miércoles 8 de junio. Esto implica que se prohíbe el uso de calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, a excepción de calefactores a pellet en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. También se prohíben las quemas agrícolas y se recomienda modificar la intensidad de las clases de educación física. Todos los detalles, además de esta y otras informaciones, están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl.
Cambiamos de tema. En un masivo funeral fue despedido el comunero mapuche que murió tras recibir un disparo del dueño de una parcela en Licanray. Horas antes, tras un nuevo ataque incendiario en la macrozona sur, se encontró un lienzo exigiendo justicia por la muerte de Eloy Alarcón. Las cabañas estaban distantes a unos cuantos metros y ambas resultaron completamente destruidas. A un tercer inmueble le cayó un artefacto incendiario, pero este no produjo daños. La alarma se declaró la madrugada de este martes en el sector Peleco, comuna de Cañete. Al efectuar una inspección al sitio del suceso, personal policial pudo levantar especies que presumen la participación de terceras personas. Aquí se trata de dos casas que por suerte estaban deshabitadas, por lo tanto no hemos tenido que lamentar heridos ni ninguna persona fallecida. Estamos con el Ministerio Público, está determinando la investigación de esto y eso es lo que tiene que ocurrir. En una de las viviendas se encontró este lienzo que hace referencia al joven mapuche baleado este fin de semana en Licanray, región de la Araucanía. Llegando Carabineros y haciendo la investigación correspondiente, se encontró en el lugar un lienzo que señalaba una solidaridad respecto a Eloy Alarcón Menque y al mismo tiempo se encontró un cargador con balas en el lugar. La Carabineros hizo la información a la Fiscalía para los estudios y la investigación correspondiente. Por el Peñi Eloy Alarcón Manque, justicia mapuche por los huaychafe caídos, decía el comunicado. El mencionado comunero este martes fue despedido por amigos y familiares en una ceremonia privada en su comunidad. Antes, el cortejo pasó por el taller donde trabajaba. Eloy Alarcón murió por un disparo en el pecho efectuado por un hombre de 55 años, quien percutó el arma defendiendo su propiedad, según información policial. Cuando la víctima junto a otras personas exigía el dominio territorial de 50 hectáreas. De ahí que en la formalización de este miércoles se alegue legítima defensa. Como también el día de hoy a primera hora acompañamos una serie de documentos a la carpeta investigativa que acreditan que efectivamente mi representado es propietario de dicho predio y que actuó en legítima defensa. En ese orden de ideas solo nos resta esperar que el Ministerio Público nos entregue los antecedentes suficientes para poder realizar una adecuada defensa a mi representado el día de mañana ante el Tribunal de Justicia. El único imputado en la causa se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Villarrica, una situación que podría cambiar este miércoles si el tribunal acoge la petición de su defensa. La Seremi de Educación ordenó la suspensión de clases en la comuna de Antofagasta por un gran incendio en el ex vertedero La Chimba. De acuerdo a lo señalado por el organismo, debido a las complejas condiciones medioambientales en la zona por este incendio, va a regir esta medida para todos los establecimientos del área, incluyendo particulares subvencionados y municipales. Asimismo, la institución sostuvo que se declaró alerta amarilla en la comuna a partir de este martes ante la contaminación ambiental que ha provocado este siniestro, que hasta el momento ha consumido más de 16 hectáreas. Y al menos 100 personas se presentaron síntomas de intoxicación por partículas de dióxido de azufre en el aire en Quintero y Puchuncaví. Esta emergencia provocó la suspensión de clases en toda la zona y entre los afectados había escolares que incluso debieron ser trasladados a recintos de salud. La compleja situación que se vive en la zona comenzó ya a inicios de esta semana cuando se informó sobre malestares que presentaba la población, síntomas que iban desde dolor de cabeza hasta mareos. Ante la situación, que no es primera vez que ocurre, la Superintendencia de Medio Ambiente comenzó una investigación para averiguar los responsables de este hecho. Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, acusa directamente a Codelco. La ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, sostuvo una reunión para abordar esta situación donde se enfatizó en buscar soluciones rápidas y que reduzcan los riesgos para la población. 2 de la mañana con 27 minutos. Cerramos el bloque informativo de medianoche. Gracias por su sintonía. Volvemos contigo, Matías.
Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos ahora a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro portal que tiene destacado en este momento. Todas retroceden. En el plan sanitario, el MinSal anuncia cambios en 15 comunas desde este jueves. Revise cuáles son. Revise detalles. 24horas.cl. Y ahora vemos cómo estará el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estará el tiempo hoy, miércoles? En Santiago y en otra región. En Santiago estará parcial el cielo con una máxima probable de 18 grados. En tanto, en Juan Fernández, en la región de Valparaíso, estará cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.